sobre el tema la entrada triunfal, leyendo Juan capítulo 12, versículos 12 al 19. Vamos a leer para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Amén. La muerte de Cristo y la venida de Cristo ocurrió obedeciendo a un plan cuidadoso establecido por Dios. No fue algo de la casualidad, no fue algo que el Señor se inventó a última hora, sino que es un plan que Dios había preparado desde antes, porque el Señor sabía que el ser humano iba a inclinarse al mal. Entonces Dios iba a preparar un plan para la salvación de la humanidad. En la porción que hoy hemos leído encontramos el relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esto ocurrió una semana antes de la muerte de Cristo. Entonces deducimos que todos estos acontecimientos últimos, todos estos hechos se dieron un lapso de tiempo muy corto. Y estos acontecimientos eran considerados por Juan como algo de suma importancia, si no, no hubiera tomado tanta entereza en mostrarlos e ilustrarlos de una manera explícita. Ahora, la cuestión es que Jesús vino como resultado de un plan divino. La palabra de Dios nos dice que Jesús venía a Jerusalén. En este caso, Jesús sabía perfectamente a qué iba a Jerusalén. Jesús sabía que su ida a Jerusalén podía significar su muerte. No podía significar otra cosa que su muerte. La situación con los judíos se había puesto muy tensa, de la manera que al entrar a Jerusalén iban a aprovechar los judíos para deshacerse del maestro. Incluso Pedro le decía: Señor, antes no vayas, te están esperando para matarte. Pero el Señor le reprendió, porque el plan de Dios no era evadir lo que Dios había establecido. El plan de Dios era que se cumpliera su palabra. Entonces el Señor Jesús llegó a Jerusalén, y esta llegada de Jesús a Jerusalén no fue casual. No fue casual. Y no fue la muerte del Señor y todo lo que le aconteció allí, porque el Señor iba a Jerusalén a encontrarse con la muerte. Y todo esto que sucedió en Jerusalén fueron hechos totalmente voluntarios del Señor. Entonces la muerte de Cristo no fue un error de la historia, ni fue simplemente un error de los judíos o de los romanos. No fue un accidente, ni mucho menos un fracaso de la misión de Cristo aquí en la tierra. Él dice a los suyos, la palabra de Dios dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces no fue un accidente, sino que, hermanos míos y amigos míos, fue algo planeado y algo voluntario del Señor. Entonces podemos preguntarnos la razón que Dios tuvo para semejante decisión de que su Hijo fuera a enfrentar la muerte allá en Jerusalén. La venida de Cristo tenía como propósito su muerte en la cruz. Ese es su propósito último, es decir, venir a salvar a la humanidad a través de su muerte a la cruz. Y esto tiene un valor extraordinario en los planes de Dios. Entonces podemos comprender que la muerte de Cristo vino a darse
por dos razones importantes, dos causas importantes dentro de esto, de este plan divino. Y una, o nos da la pauta de las razones por las que el Señor vino y que no fue casualidad. Una de las cosas es que la paga del pecado es muerte. Son dos verdades que se presentan en este caso. Que la paga del pecado es muerte. Y la otra verdad es que Cristo vino para llevar nuestras transgresiones. Dios sabía que el ser humano estaba en pecado, la herencia de pecado que había dejado la desobediencia. Entonces Cristo también vino para pagar por nosotros por haber pecado, a pagar nuestras transgresiones. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y quién vino a morir por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Él llevó nuestros pecados. Ahora, si nosotros queremos morir hoy en día a causa de nuestros pecados, ya eso no es problema de Dios. Dios no va a mandar a nadie a condenarse, no va a mandar a nadie a perderse, y por eso estableció el camino y dijo: la paga del pecado es muerte, pero también dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el Señor Jesucristo vino a eso, a pagar por nuestros pecados, para que nosotros seamos salvos. Si nosotros hoy en día decidimos desobedecer y enfrentar la muerte final, la muerte eterna a causa del pecado, ya no es problema de Dios, es problema de nosotros. Dios ya nos estableció el camino. Entonces Jesús vino para cumplir también las profecías. Durante la vida del Señor Jesús se produjeron muchos eventos, y uno de estos eventos es la entrada que Él tuvo a Jerusalén, la entrada sobre un pollino, y podría verse como algo insignificante, pero ya el hecho estaba registrado a través del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. Ya estaba registrado que el Señor iba a entrar, y de una manera triunfal. Y sabe, mi amigo, mi hermano, en esa vez entró montado en un pollino, triunfante en Jerusalén, porque la gente reconocía los milagros del Señor y los hechos maravillosos de Dios, al grado que los fariseos decían: ya ven que no consiguen nada, la gente lo sigue, porque los fariseos no querían que siguieran al Señor Jesucristo. La cosa es que la venida del Señor con gran poder y gran gloria también está planeada, y eso estamos esperando. Mi hermano, caminemos hasta el fin si queremos vivir ese momento glorioso y ser parte del levantamiento de la iglesia. Y mi amigo, si usted quiere ser parte del arrebatamiento de la iglesia, camine con Cristo, acuda hoy a nuestro Señor Jesucristo. Así como Él entró triunfante a Jerusalén sobre un pollino, hoy no va a venir sobre un pollino, sino que va a venir en las nubes y va a arrebatar a su pueblo, y 7 años después va a venir con gran poder y gran gloria a establecer su reino a Jerusalén. Entonces, ¿quiere usted ser parte de esta bendición? Acepte al Señor Jesucristo, apártese del pecado, porque la venida de Cristo ya está cerca. En ese tiempo Él entró a Jerusalén en un pollino, hoy va a venir con poder y gran gloria, y eso estamos esperando los hijos del Señor. Que Dios nos bendiga.